Bienvenidos todos al estudio de la escuela dominical. Como todos ya saben, estamos estudiando a razón de que algunos hermanos se agregaron a la membresía de la iglesia, y en ese sentido hicimos un paréntesis con las cartas de Pedro, donde otros hermanos estaban también compartiendo la palabra. Y esperemos que después de esto regresemos a la primera carta de Pedro donde nos quedamos, pero estamos en Hebreos estudiando los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y para recordar un poco de lo que ya hemos mencionado, los primeros rudimentos son las doctrinas básicas que todo cristiano nuevo debe de dominar y conocer. Los primeros rudimentos, en una analogía, sería la leche que se le da a un bebé recién nacido. Los primeros rudimentos, entonces, son la doctrina básica, la doctrina esencial. También se usa una metáfora. Hebreos dice que los primeros rudimentos son el fundamento, en donde cada una de estas doctrinas es como una roca que constituye un fundamento fuerte, sólido, y en ese sentido todos nosotros deberíamos ya tener en cuenta que esto es primordial para nuestro desarrollo espiritual. Hebreos, en el capítulo 5, exhorta a los hermanos más viejos, a los que ya llevan mucho tiempo, y les dice por ahí que debiendo ser ya maestros, con mucha vergüenza, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y entonces, este curso no solamente se dirige a aquellos que son recién nacidos o nuevos miembros de una congregación. Este curso también está dirigido a aquellos que después de tanto tiempo siguen teniendo la necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y bueno, ustedes ya saben que Hebreos 6, verso 1 y 2, es el pasaje que contiene la lista de los primeros rudimentos. Para este punto me gustaría que alguien los diga, de aquellos hermanos que aún no se los aprenden. Entonces, escucho, ¿quién se anima? Tengo en mente quienes ya los dijeron, pero sé que algunos también no los han dicho. Entonces me gustaría saber si alguien más ya se los aprendió. No sé si la hermana Mari ya los dijo. ¿Ya? ¿Camilita? ¿También ya los dijo? Hermanita Cele, ¿se lo sabe ya, hermanita? Más o menos. Hermanito Rafa, no sé si por ahí. Ok. José, creo que ya los dijo. Betty, ¿no? Por allá Isra ya los dijo, ¿verdad? La hermana Berito no había venido, pero no sé si ha tenido oportunidad. Ok. Acá adelante ya lo dijeron los dos, ¿verdad, hermanos? Hermana Adela, ¿no? Ok. Hermanita Laura, ok. Ella, escuchamos. ¿Sí? Soteriología. Sí. Sí. Ahora sí. Muy bien. Sí. Muy bien, hermana. Muy bien. Aurelio ya los dijo, yo recuerdo. Hermanito Filiberto, ¿ya los dijo usted? ¿Los quiere decir, hermano? Para la próxima. Hermanita Eli, tampoco. Hermanita Reina, ¿se lo sabe ya?
Usted díganos nada más lo que se sepa. El arrepentimiento primero. ¿Sí? Ajá. Muy bien. Si así se los aprende, no hay problema. Ok. Repase, hermana, repase. ¿Saomi? Muy bien, Saomi, muy bien. ¿Alguien más que no los haya dicho? Hermanita Lili, ¿usted ya los dijo? Sí, pero ok. Arrepentimiento de obras muertas, medios pertenecen a ajá. Imposición de bautismos, imposición de manos, escatología, eclesiología. Y juicio eterno. Muy bien. Bien. Para nuestra hermanita virgen que otra vez está con nosotros, bienvenida, hermana. Por ahí pueden checar los videos en la semana, sale de la escuela dominical. Es importante, hermanos, que sí se los aprendan, porque si no nos los aprendemos de memoria, ¿cómo vamos a poderle compartir a otros después? ¿No? Y vamos a caer en esa descripción del capítulo 5, verso 12, lo leemos juntos. Hebreos 5:12. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, lo que queremos lograr con este curso es que ninguno de los que están en este salón, ninguno de los miembros de la iglesia, llegue al 2022 y no sepa explicar los primeros rudimentos. Entonces, sí es importante que los memoricemos, que los aprendamos, que los lleguemos a dominar. Vamos a dar lectura, hermanos, al capítulo 6, verso 1 y 2, para que notemos la lista, por favor. Y quien quiera subrayar su Biblia, si tiene esa intención, lo puede hacer. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, en primer lugar, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, sigue diciendo, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 doctrinas o 3 pares que son básicas en el crecimiento de un creyente. Hoy vamos a hablar de la fe en Dios, pero con un énfasis que le da Hebreos. Vamos a hablar de la fe como el medio para acceder al reposo de Dios. La fe como el medio para acceder al reposo de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos que tú perdones nuestros pecados, que tú, Señor, nos des humildad, nos des la sencillez de corazón para poder conocer más tu palabra. Perdona, Señor, nuestras faltas y te rogamos que en este momento tu palabra nos acerque cada día más a Cristo. Suplicamos por los hermanos que vienen en camino también, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, Hebreos 4, del 1 al 2. La fe como el medio para acceder al reposo de Dios. Todos nosotros hemos escuchado el concepto de el reposo, y es muy probable que ese concepto lo escuchemos de manera constante en referencia al día sábado, que es el día que guardan los judíos. Ese día se conoce como el día de reposo. Y efectivamente lo vamos a encontrar en el libro del Éxodo y en muchas partes del Antiguo y el Nuevo Testamento.
Sin embargo, Hebreos usa el concepto del reposo no solamente para aplicarlo al día sábado, sino también para aludir a la obra de salvación. Y entonces en la siguiente diapositiva dice de la siguiente manera: siguiendo con el asunto de la fe, Hebreos nos dice que a lo largo de la historia de redención, Dios ha dado diferentes reposos al pueblo. Sin embargo, solo fueron una sombra del reposo que Cristo nos ha traído, al cual solo podemos acceder por medio de la fe. Notemos eso. A lo largo de la historia de redención, se nos han presentado diferentes reposos: el reposo del séptimo día, el reposo del Shabbat, el reposo que Josué le dio a los israelitas cuando entraron a la tierra de Canaán. Pero lo que decimos aquí es que todos estos reposos solo fueron una sombra del reposo que Cristo nos ha traído. Si recuerdan ustedes que en un día de reposo, el Señor se paró y en voz alta dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré reposar. Es curioso que lo diga en un día de reposo, en donde para el judío el reposo que Dios da es a través de un rito, es a través de una liturgia, pero no a través de una persona. Sin embargo, Cristo dice: vengan a mí y yo los voy a hacer reposar. Es curioso que en ese mismo contexto Cristo le dirá a los judíos que Él es el Señor del día de reposo, o sea, que Cristo es el dueño o el soberano sobre ese rito o sobre ese día. Leamos juntos Hebreos 4, verso 1 y 2. Este ya es un exhorto para los miembros del nuevo pacto. Hebreos 4, verso 1 al 2. La primera palabra es interesante porque dice: temamos. Pregunta: ¿esto va dirigido a una comunidad que profesa fe? Sí. ¿Pero Hebreos pone en tela de juicio su fe? Sí. Y no les está diciendo que la salvación no es segura. Les está diciendo que por sus acciones, y como ya hemos visto, por regresar a las obras muertas y menospreciar la obra de Cristo, es probable que ni siquiera hayan accedido al reposo. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, Hebreos 4:1, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Según Hebreos, cabe la posibilidad de que entre todos los que profesan fe, puede ser que alguno ni siquiera haya accedido al reposo. Recuerden que aquí reposo es un sinónimo de salvación, es un sinónimo de redención, es un sinónimo de haber accedido a la gracia de Cristo. Y entonces Hebreos dice en el verso 1: tengan cuidado, teman, porque muy probable es que alguno de ustedes ni siquiera ha alcanzado el reposo. Verso 2: porque también a nosotros, como a los judíos del Antiguo Testamento, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué razón? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, Hebreos está diciendo en otras palabras: es probable que muchas personas de entre ustedes tengan contacto con la palabra. En los términos del capítulo 6, algunos saborean, ¿se acuerdan?, la palabra de Dios, son iluminados, pero no les aprovecha de nada, puesto que su escuchar no va acompañado de fe. Es importante entonces examinarnos, tener reverencia ante esta situación, porque es posible que usted tenga contacto con la Escritura, pero nunca haya experimentado la fe en la Escritura. Puede estar en la condición de ese rey, el rey Agripa, que dijo: por poquito y me persuades a ser cristiano. Seguimos en la diapositiva.
¿Cuáles son los reposos que menciona Hebreos? Primero vamos a hacer un análisis de cuáles son los reposos que menciona Hebreos 4. Bueno, primero menciona el reposo de Dios en el relato de la creación, verso 3 y verso 4. Dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, el primer reposo que menciona Hebreos es el reposo de Dios en el relato de la creación, y que por implicación es el día de reposo que practicaron los judíos. De hecho, el día de reposo que se establece en el Decálogo tiene sus orígenes en la conmemoración del séptimo día, cuando Dios reposó. Por cierto, ¿no se ha preguntado usted por qué Dios reposó en el séptimo día? Ok, es una buena observación, una buena opinión. Pero Hebreos, más adelante, ahorita nos daremos cuenta, nos explica el porqué del descanso o el reposo de Dios. Sabemos de antemano nosotros que Dios no se puede cansar y que el reposo aquí tiene otra intención. Otro reposo que nos menciona Hebreos es el reposo de la tierra prometida dada por Josué. Si recuerdan ustedes que los israelitas estaban muy cansados viviendo como esclavos en la tierra de Egipto. Obviamente esto implicaba fatiga, cansancio, desesperación, entre muchas otras cosas. Y cuando Dios le dice a Moisés: llévalos a una tierra prometida, lo que se incrusta en la mente de los judíos es: vamos a obtener reposo. Y entonces la tierra de Canaán, o mejor conocida como la tierra de Palestina o tierra de Israel, era la tierra que ellos esperaban para poder reposar de su esclavitud, de sus obras. Y aunque el trayecto en teoría sería de 40 días, por su rebeldía, por su incredulidad a Dios y a Moisés, el trayecto duró 40 años. Y sin embargo, nos damos cuenta que esa generación a la cual se le prometió entrar al reposo de la tierra de Canaán, por su incredulidad, ni siquiera entró. Ahí está la implicación. Tomando esa analogía, no sea que nos pase lo mismo, que teniendo la promesa de entrar al reposo de salvación, por nuestra incredulidad no accedamos. Verso 8 dice de la siguiente manera: porque si Josué, si recuerdan que no fue Moisés quien los metió a la tierra, sino Josué. Bueno, porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿qué implicación tiene esa expresión? Que no se los dio. Que aunque desde una perspectiva pareciera que ellos entraron a un reposo, la realidad es que Josué no les dio el reposo. Y lo dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ahorita explicamos la segunda expresión. Seguimos adelante. Y también nos habla del reposo de la salvación que es en Cristo. Recordemos, hermanos, que Hebreos es una especie de teología bíblica sistemática, donde el tema que se está abordando es la cristología. Y entendiendo que Hebreos es una cristología sistemática, el capítulo 1 nos habla de la superioridad de Cristo por sobre los profetas. Inmediatamente la superioridad de Cristo por sobre los ángeles. El capítulo 3, la superioridad de Cristo por encima de Moisés. Y el capítulo 4, la superioridad de Cristo por encima del día de reposo y el reposo de la tierra de Canaán. En este caso, superior también a Josué. Capítulo 4, por favor, vean el versículo 3. Pero los que hemos creído ya en un tiempo presente, aludiendo a los hebreos, que es la audiencia original, los que hemos creído, dice el autor, entramos en el reposo. Pregunta, ¿usted ya entró al reposo de Dios?
Si usted ha creído, usted ya entró. Y ha reposado ya, está reposando. Sigue diciendo el verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo tiene las puertas abiertas para todos nosotros y para todo aquel que crea. Ese reposo está en vigencia. Versículo 11, aquí viene el exhorto: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está diciendo, entren al reposo, procuren entrar, no sea que les pase lo mismo que a los israelitas, que se la pasaron vagando en el desierto con muchas cargas a causa de su incredulidad y no pudieron entrar al reposo. Entonces, siguiendo con esto, hacemos una pregunta importante. ¿En qué se basa Hebreos para decir que aún queda un reposo? Es decir, la salvación, lo entendemos. ¿En qué se basa Hebreos para decir que aún queda un reposo para el pueblo de Dios? No vayamos a la otra diapositiva, pero vean Hebreos capítulo 3, verso 7. Y quiero que noten que Hebreos, escrito por un autor desconocido, toma una referencia del Antiguo Testamento para decir que hay un reposo vigente. Quiero que quede muy claro esto, hermanos. El día de reposo se estableció en el Éxodo como mandamiento, y el reposo de la tierra prometida tuvo su fin con la entrada de Josué y los israelitas de esa época. Pero Hebreos dice que en pie sigue la promesa de un reposo, que ya hemos dicho es la salvación. Pero ¿cuál es la base o la referencia bíblica que toma Hebreos? Capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿cuándo? Hoy. Es vigente. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pensemos un poquito. Esta es la referencia del Salmo 95. Ahorita buscaremos el Salmo 95, pero reflexionemos. Cuando los israelitas endurecieron su corazón y tentaron a Dios, tenemos que recordar la experiencia en la cual ellos no tenían agua y tenían tanta sed que le exigieron a Moisés agua, ¿recuerdan? Y empezaron a hacer remembranza de las cosas hermosas que según ellos tenían en Egipto. Fue una cuestión bastante grotesca para el Señor, porque ya estaban a punto de entrar al reposo de la tierra prometida. Pero el Señor juró en su ira, versículo 11, que no iban a entrar a ese reposo. ¿Y entraron? No. Lo pudieron ver con sus ojos, pero ni aún así Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Bueno, al decir en el verso 7, si oyereis hoy su voz, esto por implicación significa que nosotros estamos como en un desierto en apariencia en este mundo, pero hoy, si escuchamos la voz de Dios y aceptamos por fe su mensaje, podemos entrar a una tierra prometida o a un reposo. Por implicación, hay un reposo que sigue vigente y que no es precisamente una tierra física y que no es precisamente un día como el Shabbat. Veamos lo que dice la diapositiva que sigue. Bueno, Hebreo se basa en la declaración del Salmo 95. Leamos del verso 7 al 11. Salmos 95.
versos 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, ahí está la referencia de Hebreos, ¿verdad? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, es la referencia de la rebeldía de los hebreos, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bueno, esto es curioso porque David lo dice cientos de años después de que se les entregó el reposo de la tierra prometida a los judíos. Pero al decir en el versículo 8, si oyereis hoy su voz, esto está implicando que hay un reposo aún para el pueblo de Dios. Hebreos se basa en la declaración del Salmo 95, versos 7 al 11, en donde el Salmo anima a sus contemporáneos, o sea, a la generación de David, a que si oyen hoy la voz de Dios, no endurezcan su corazón, y les recuerda un evento en tiempos de Moisés. No lo vamos a leer, pero ahí está la referencia. Cuando los judíos en tiempos de Moisés tentaron a Dios, en donde los israelitas desobedecieron la voz de Dios y como consecuencia no entraron al reposo de la tierra prometida. De esta manera Hebreos interpreta el hoy como un nuevo reposo. ¿Se entiende la explicación? El hoy es la implicación de que hay un reposo vigente. De esta manera Hebreos se interpreta el hoy como un nuevo reposo, o sea, en Hebreos ya la salvación en Cristo, al cual podemos acceder únicamente por fe. Si esto no fuera así, el Salmo 95 no tendría por qué dar ese tipo de exhortación, ¿se entiende? Si no existe un reposo vigente, la lógica de Hebreos es, pues ¿por qué entonces el Salmo está exhortándonos a que hoy no endurezcamos nuestros corazones? Eso implica que hay un reposo para el pueblo de Dios. Entendiendo esto, en la siguiente diapositiva debemos responder una pregunta. Según Hebreos, ¿qué debemos considerar a razón de que hoy queda aún un reposo? ¿Cuáles son las cosas que debemos considerar a la luz de que Hebreos dice que aún hay un reposo vigente hoy? Primero, debemos examinar si nuestro corazón tiene fe o es incrédulo. Veamos por favor el capítulo 3, verso 12 de Hebreos. Si alguien me hace favor en voz alta. Capítulo 3, verso 12. Examínense, ¿no? Evalúen. Tienen que analizar si entre ustedes, hermanos, no hay alguien que tiene un corazón malo, un corazón enfermo de incredulidad y que a causa de ser incrédulo se aparte del Dios vivo. Noten que la apostasía en toda la Biblia no se explica como alguien que tuvo genuinamente fe y después se apartó de la fe. La apostasía se explica como una persona que tenía un corazón malo de incredulidad y a razón de su incredulidad, tarde que temprano, se aparta del Dios vivo. Así que la primera implicación de este exhorto es: examinemos si nuestro corazón tiene fe o es incrédulo. En las palabras de Pablo, segunda a los Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados?
Texto interesante a considerar. Si nuestro corazón es incrédulo, tarde o temprano nos vamos a apartar del Dios vivo. Como diría el apóstol Juan, salieron de nosotros porque simplemente no eran de nosotros. Personas que pueden saborear, darle un lengüetazo a la palabra de Dios, que pueden ser iluminados por un momento, pero que por más que se esfuercen en permanecer con el Dios vivo, es imposible porque aún no han experimentado la fe. Así que el exhorto es a creer, pero antes de eso examinar si nuestro corazón es incrédulo. Segunda exhortación o segunda consideración, que nos estimulemos a la fe los unos a los otros. Capítulo 3, verso 13. Después de que se examinen, dice Hebreos, verso 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día. Esa palabra exhortación se puede traducir como anímense, pero rascándole un poquito más a la etimología, la traducción tal vez suena más cruda, pero se puede decir moléstense los unos a los otros. ¿Y a quién no le molesta que lo estén visitando o que lo estén exhortando constantemente? A veces como hermanos pensamos que esto es algo malo, o que por qué se meten mucho en mi vida, o por qué el hermano o la hermana o X persona siempre está atrás de mí. Bueno, porque la Biblia dice que debemos exhortarnos los unos a los otros, obviamente con la Escritura, obviamente con la palabra de Dios, pero en este caso el exhorto es un exhorto para estimularnos a la fe. Verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, todos los días, entre tanto que se dice hoy, o sea, entre tanto que hay esperanza, entre tanto que no viene el Señor, o entre tanto que usted no parte de este mundo, debemos exhortarnos, puesto que hay un reposo, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Cuando hay falta de exhortación, ¿cuál es el resultado? Dureza de corazón. Seguimos. Otra cosa que debemos considerar, que somos participantes de Cristo con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza. En otras palabras, la evidencia de la fe es la permanencia hasta el fin. ¿Se entiende esto? No estoy diciendo que hay personas que tuvieron fe y después la desecharon, no. Estoy diciendo que alguien que aparentó fe y no permanece hasta el fin es porque nunca tuvo fe. Y si alguien tiene genuinamente fe, la evidencia suprema, según Hebreos y otros pasajes, es su permanencia. ¿Se acuerdan de este texto en Mateo 24? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Vean conmigo Colosenses, por favor. O primero, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Si alguien me hace favor, versículo 1 y 2. Primera a los Corintios 15, verso 1 y 2. Sí. Noten que dice Pablo en el capítulo 15, verso 2, por el cual asimismo, si retienen la palabra que se les ha predicado, ¿qué dice? Son salvos. La evidencia de su fe es la retención del mensaje. Y si no retienen el mensaje, si no permanecen en esa fe, ¿qué dice al final? Creyeron en vano. Su fe era falsa, su fe era vana. Es lo que está diciendo. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1, 23, por favor. En voz alta, ¿alguien más? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
Entonces Pablo nos dice que podemos gozar de esa esperanza eterna por medio de la fe, pero ¿cuál es la evidencia, hermanos? Versículo 23, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Y como diría Juan, reitero, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. O como diría Hebreos, si no tienen fe es porque tienen un corazón malo y tarde que temprano se van a apartar del Dios vivo. Tenemos otra implicación o consideración. Bueno, la otra consideración es que temamos no sea que algunos de entre nosotros no haya experimentado la fe. Cabe la posibilidad, Hebreos 4, verso 1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál fue su error? ¿Portarse mal? ¿Cuál fue su error? ¿Ser inmorales? No. ¿El error más grande cuál fue? No permanecer en la fe o ni siquiera escuchar con fe lo que se estaba enseñando. Meramente era un trámite para estos hebreos o para los judíos en tiempos de Moisés, y Hebreos dice, teman, no sea que se la pasen escuchando, pero nunca experimenten la fe. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cómo podemos procurar entrar, hermanos? Creyendo. Ahora, usted me dirá, la verdad, durante muchos años yo he escuchado lo mismo, que debo creer, pero no puedo creer. Bueno, puede ser una realidad. Hay dos cosas que debemos considerar, no vienen en la diapositiva, pero por ahí un hombre le dijo al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Recuerdan? Si usted dice no puedo creer, me he esforzado pero no creo, ruégale al Señor de la misma manera, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y por otra parte, de manera personal, de manera individual, en su casa, en el lugar más solitario, donde usted quiera, tome la Escritura y empiece a leer con la intención de conocer al Señor. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Así que le animamos a que no se porte mejor. El problema no se radica portándose mejor, asistiendo más a la iglesia, saliendo a evangelizar, haciendo ritos. Caemos en lo mismo que hemos dicho, obras muertas. El problema se resuelve cuando usted realmente llega a la fe. Y si usted tiene esa necesidad, estamos para apoyarle también. Bueno, seguimos. ¿Qué nos dice Hebreos sobre aquellos que han entrado al reposo de Dios? Que han reposado de sus obras como Dios de las suyas. Siguiente diapositiva. Aquí se explica que el reposo de Dios en la creación era una sombra de la redención. ¿Sí recuerdan ustedes que Dios obró 6 días? Bueno, vamos a pensar en la pregunta de Malaquías del jueves. ¿No había en Dios abundancia de espíritu para crear todo de golpe en un segundo? ¿Dios puede hacerlo? ¿O Dios podía? Simplemente con decir sea todo, ¿no? Pero ¿por qué Dios tuvo que hacerlo gradualmente, día tras día? Porque tenía un orden, bueno, sí. Pero recuerden que todo lo que está escrito es una sombra de la redención o una sombra de Cristo. Y en este caso, Hebreos nos dirá que los 6 días que Dios obró en su creación son una sombra de nuestros esfuerzos para obtener reposo o salvación. ¿Se entiende la analogía? Así como Dios estuvo obrando durante 6 días,
Esa es una sombra de lo que usted ha tratado de hacer para llegar a la salvación y para obtener reposo. Pero el séptimo día que Dios reposó es simplemente un símbolo de la gracia en donde nosotros reposamos de nuestras obras. Pregunta, ¿sus obras le pueden salvar? No. ¿Y usted vive tranquilo todos los días a pesar de que sus obras no son buenas? ¿Cómo ven? ¿Tiene usted reposo en su alma si usted muriera hoy, a pesar de que sus obras no son buenas o no son excelentes? Sí, porque es por la fe en la justicia de Cristo. Hemos reposado de nuestras obras como Dios reposó de las suyas. ¿Se entiende la analogía? Y por ahí nos da un verso Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 10. Espero que se entienda la analogía o la sombra que está explicando Hebreos. Dice así: porque el que ha entrado en su reposo, ¿usted ya entró? Si usted ya creyó, ya entró a ese reposo. Dice que usted ha reposado de sus obras, o sea, sus obras no le salvan, sus obras no le van a dar reposo. Usted ya está tranquilo, ya no está pensando en salvarse por sus ritos, por sus obras muertas, porque usted ha reposado de las obras. ¿Y cuál es la analogía? Como Dios de las suyas. ¿Se entiende? Ahora, si nos preguntamos por qué Dios trabajó 6 días y el séptimo reposó, porque estaba dándonos un símbolo de lo que sería la obra de redención por medio de la fe en Cristo por pura gracia. ¿Se entiende? Y no estamos alegorizando, estamos tomando como punto de partida un texto en el Nuevo Testamento que nos explica que el día de reposo es solamente una sombra de la gracia de Dios a la cual accedemos por medio de la fe. Todos nos sabemos Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz. En el contexto de Hebreos tenemos reposo para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No importa si sus obras no son las mejores, no importa si usted es una persona depravada, torcida, inmoral, no importa si somos la escoria del mundo. La Biblia enseña que por pura fe, simplemente por creer en Cristo, reposamos de nuestros esfuerzos y podemos tener paz, salvación, reposo por medio de la fe, únicamente por Cristo y por medio de la fe en Él. No necesita usted, y no estoy diciendo con esto que no lo haga, no necesita usted portarse bien, no necesita asistir a todos los cultos, no necesita hacer obras éticas o morales, y no estoy diciendo que no las haga, son buenas, está bien si las hacemos, pero no las necesitamos para salvarnos, porque lo único que nos salva es la fe en Cristo Jesús. Está muy de moda el evaluar la salvación de un ser humano a través de sus acciones, y en un sentido Santiago y otros pasajes ponen en tela de juicio la salvación de un ser humano por sus obras, pero recordemos que nosotros tenemos reposo y seguridad de salvación exclusivamente por medio de la fe en la justicia de aquel que vivió perfectamente, murió y resucitó. Me gustaría, para finalizar, leerles Mateo, por favor. Busquen Mateo. Es la última diapositiva, ¿verdad? Vamos a terminar con Mateo y vamos a explicar algo interesante. Mateo 11, verso 28. El llamado de Cristo para todo ser humano es un llamado paradójico. ¿Qué significa? Que es un llamado que contiene
dos aspectos a considerar. Por una parte, el verso 28 dice, vengan a mí. Esa expresión, vengan a mí, se explica en el Nuevo Testamento como una metáfora de crean en mí. ¿Se entiende? Venir a mí es sinónimo de creer en mí. Es lo que dice el Señor. Vengan a mí o crean en mí, ¿quiénes? Todos los que estén trabajados y cargados. No es un llamado para todo tipo de personas. Es un llamado exclusivamente para aquellos que ya se reconocen como gente cargada, trabajada, muy cansada, que ha hecho un sinfín de cosas, que tal vez pueda hacer ritos, promesas, acciones, etcétera, pero no ha encontrado solución a su problema o no ha encontrado el reposo. Cristo les invita a que por medio de la fe en Él van a obtener, verso 28, el descanso. Vengan y yo los haré descansar. El llamado de Cristo es un llamado al descanso, es un llamado al reposo, es un llamado al confiar absolutamente en Él y no confiar en las obras. Pero el versículo 29 contiene la paradoja. El llamado de Cristo también es, llevad mi yugo sobre ustedes. ¿Todos saben lo que es un yugo? Un travesaño, un tronco que unía a dos animales para poder trabajar la tierra. Bueno, en esta analogía el Señor se está presentando como una bestia y nosotros como la segunda bestia, en donde Él lleva una carga y nos ofrece reposo, pero a la par nos ofrece su yugo. En pocas palabras, ir a Cristo también implica llevar una carga, no nuestras cargas. Nuestras cargas se han acabado. Es llevar la carga ¿de quién? De Cristo. Lleven mi yugo. Sin embargo, esa carga, porque si hay responsabilidad con el Señor, porque si tenemos una carga para con Cristo, según el verso 30, es fácil y ligera. ¿Lo ven? El llamado de Cristo es llevar su yugo. Y se preguntarán, ¿qué es llevar el yugo de Cristo? No es otra cosa más que lo que dice el verso 29. Llevar mi yugo significa que después de haber venido y descansar, aprendan de mí. ¿Es complicado aprender de Cristo? En apariencia no. Bueno, tiene sus cosas, no es tan fácil, pero Dios dice, lleven mi yugo. Eso significa, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si en ese proceso logran aprender de mí, ¿qué dice el verso? Hallarán descanso para sus almas. No solamente es un llamado para el inconverso. El inconverso encuentra descanso por medio de la fe en Él. Pero como cristianos muchas veces estamos cargados y muchas veces queremos aliviar esa carga con nuestras acciones. Cristo le dice hoy a usted, hermano, hermana, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a encontrar reposo para tu alma. Curioso que en este contexto estamos hablando del día de reposo, y después el Señor entra a un campo a cortar espigas y sigue con el tema del reposo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No hay preguntas, hermanos? Bien, tomemos 5 o 6 minutos. Me parece que allá atrás tenemos café. Que Dios les bendiga.